No sé el motivo por el que estés viendo este video. Tal vez es simple curiosidad, o quizá es porque ya te pasó algo y no sabes cómo explicarlo. Sea cual sea la razón, escúchame bien. Lo que te voy a contar no es un juego y no lo aprendí leyendo en internet. Lo aprendí sobreviviendo. Todo empezó como sueños raros, de esos que uno olvida en cuanto abre los ojos. Pero pronto noté algo. En esos sueños había voces que me hablaban directamente. No eran como las voces normales que escuchas en un sueño, esas que se pierden entre ruidos o imágenes confusas. Estas eran claras, demasiado claras. Al principio pensé que era mi subconsciente, o tal vez algo que había visto en una película. Pero pronto empecé a notar que las voces no usaban palabras que yo conociera. Era como si las entendiera, sin saber cómo. Una especie de traducción automática dentro de mi cabeza. Ahí fue cuando me di cuenta. No eran sueños, eran llamadas. No importa si crees en extraterrestre o no, porque ellos no necesitan que creas para venir a ti. Y si te están hablando en sueños, significa que ya saben quién eres, dónde estás y lo más importante, si eres útil para ellos. Quiero que tengas algo claro antes de continuar. Cuando empieza este tipo de contacto, no siempre termina bien. Algunos despiertan con simples recuerdos borrosos y otros nunca lo hacen. Yo tuve suerte, o al menos eso quiero pensar. Lo que vas a escuchar es un manual, pero no como los que venden en las librerías. Esto es una guía que dejé para que otros sepan cómo reaccionar cuando esas voces comiencen. No te voy a mentir. Si llegas a oírlas, es porque ya estás en su lista. Y créeme, salir de ahí no es tan fácil. A partir de ahora, presta atención a cada paso, porque el primer error que cometas podría ser el último. Si alguna vez empiezan a hablarte en sueños, lo primero que tienes que hacer es aprender a diferenciar un sueño normal de uno inducido por estas entidades. Créeme, la diferencia existe, pero no siempre es obvia. En un sueño normal, las cosas cambian sin sentido. Estás en tu casa, de pronto en una playa, luego en un salón de clases que no recuerdas haber visto. Todo es confuso y fragmentado. En cambio, en un sueño inducido por ellos, todo tiene una coherencia extraña, como si el escenario estuviera diseñado a propósito para ti. No importa si estás en un bosque, una habitación blanca o flotando en medio de la nada. Todo se siente demasiado estable, demasiado real. Al principio no lo notas, pero hay pequeños detalles que delatan el cambio. Un zumbido bajo, como el de una corriente eléctrica que nunca desaparece. Una sensación de humedad en la piel, incluso si en el sueño no llueve. Una presión en la cabeza, como si algo estuviera empujando desde adentro. Esa es la primera prueba, saber que ya no estás soñando solo, porque en ese momento ya hay algo o alguien dentro de tu mente. En mi caso, lo primero que vi fue una habitación que no reconocía. No tenía paredes visibles, solo un horizonte gris que parecía no terminar.
En medio había una silla metálica, y aunque no había nadie, yo sabía que debía sentarme ahí. Ese saber es otra señal. No te lo dicen con palabras, lo sientes, como si tus pensamientos ya no fueran completamente tuyos. Y aquí viene la parte más peligrosa. Si aceptas todo sin cuestionarlo, si te dejas llevar sin resistencia, estás facilitando el acceso. Ellos quieren que pienses que estás seguro, que no pasa nada. Pero ese es el primer paso para que dejes de ser tú. Mi consejo es simple. Observa y memoriza todo. Pero no sigas instrucciones sin pensar. Pregúntate cosas. Rompe el ritmo que te marcan. Un cambio tan pequeño como mirar en otra dirección o tocar algo que no esperaban puede hacer que pierdan el control sobre el sueño. Lo sé, suena fácil decirlo, pero en ese momento es como intentar nadar contra una corriente invisible. Y si fallas, bueno, no todos regresan a contarlo. Te lo diré de forma directa. El mayor error es asumir que todo es solo un sueño. Hay señales muy concretas que indican que lo que estás viviendo es real, aunque tu mente insista en lo contrario. La primera es la coherencia del entorno. En un sueño común, las cosas cambian si las miras dos veces. Un reloj marca una hora distinta. Una puerta se convierte en una ventana. Un objeto desaparece. Pero cuando la experiencia es real, aunque sea en un plano no físico, todo permanece igual, como si el mundo estuviera congelado en una versión perfecta de sí mismo. La segunda señal es el peso de las sensaciones. No es lo mismo imaginar frío que sentirlo calarte hasta los huesos. No es lo mismo ver luz que tener entrecerrados los ojos porque duele. En estas experiencias, el tacto, el sonido, los olores, todo se percibe con una precisión quirúrgica. Incluso puedes sentir texturas imposibles de describir. La tercera y más inquietante es la persistencia de las marcas. He conocido personas que, al despertar, tenían moretones, rasguños o pequeños puntos rojos en la piel. Algunos presentaban dolor muscular como si hubieran corrido kilómetros, y otros tenían cicatrices nuevas, sin explicación. Por último, está la sensación de intrusión. No importa qué tan tranquilo estés, en lo más profundo de tu mente, algo te dice que no deberías estar ahí, que ellos no entraron a tu sueño, sino que tú entraste al suyo. Y eso cambia todo. Si alguna vez despiertas con estas señales, créeme, no fue un sueño. La primera vez que escuchas su voz, no es exactamente escuchar. No pasa por tus oídos. Es como si las palabras ya estuvieran dentro de ti, completas, listas para entenderse aunque no reconozcas ese idioma. En mi caso, todo empezó con un simple "estás listo". Pero esa frase no venía sola. Venía acompañada de una oleada de imágenes. Un pasillo largo y estrecho. Luces que pulsaban como si tuvieran vida propia. Y una sombra al final, esperándome. No me lo mostraron, me lo hicieron sentir. Ese es el problema con ellos. No solo te hablan, también manipulan tus emociones para que aceptes lo que dicen. Si quieren que confíes, sentirás calma.
Si quieren que obedezcas, sentirás urgencia. Y si quieren asustarte, no hay defensa emocional que sirva. Aquí es donde muchos fallan, porque el instinto natural es responder, preguntar quiénes son, qué quieren, por qué a ti. No lo hagas. Cada palabra, cada pensamiento que les des, es una puerta abierta para que entren más hondo. Lo que sí puedes hacer es establecer un punto de anclaje, algo tuyo, personal, que no puedan alterar. En mi caso, era un recuerdo muy claro. Yo sentado en la cocina de mi abuela, escuchando el sonido del reloj de pared. Cada vez que intentaban empujarme hacia su narrativa, yo regresaba ahí, al tic-tac. No siempre funciona, pero les molesta. Y cuando algo les molesta, significa que les quita poder. En esta fase, también aprenderás algo importante. Ellos no siempre mienten, pero nunca te lo dicen todo. Si te muestran un lugar, probablemente existe. Si te dicen que hay algo que debes ver, probablemente es cierto. Pero la razón por la que quieren que lo veas, esa siempre está oculta. Recuerda, su objetivo no es darte información, es condicionarte. Y cuanto más cómoda se sienta tu mente en su presencia, más fácil será para ellos llevarte al siguiente paso. Ese paso no siempre es seguro. Si las voces no logran que sigas el camino que quieren en el sueño, tienen otro recurso, el llamado. No es un grito, ni una orden. Es como un tirón invisible que te arrastra, aunque tú no quieras. Yo lo sentí por primera vez una madrugada. Soñaba que estaba en mi habitación, exactamente como es en la vida real, cuando de repente todo se quedó en silencio. Y digo silencio porque incluso el ruido de mi respiración desapareció. Entonces me llegó esa sensación, una fuerza suave pero constante, empujándome hacia adelante. No podía moverme libremente, pero tampoco estaba completamente paralizado. Era como si mi cuerpo ya no me obedeciera del todo. Aquí es donde empiezas a entender que ya no estás solamente soñando. Tu cuerpo físico está reaccionando a algo. Puede que tu respiración se vuelva pesada, que sientas un hormigueo en las manos o en los pies, o que el aire de la habitación parezca más denso. Si percibes eso, significa que la conexión ya está más profunda y que se preparan para llevarte. Hay dos tipos de llamados. El suave, donde te guían hacia un lugar seguro para ellos dentro del mismo entorno onírico. Y el directo. Ahí empiezas a flotar o ser arrastrado y tu conciencia se aleja de tu cuerpo físico. No subestimes ninguno. El suave puede convertirse en directo en segundos. Y cuando eso pasa, no hay marcha atrás sin una lucha fuerte. En ese momento, tienes que decidir rápido. O te dejas llevar y arriesgas que la experiencia avance sin control, o intentas interrumpirla. La forma más efectiva que encontré para cortar un llamado es generar ruido mental caótico. Repetir frases sin sentido, contar al revés, imaginar luces intermitentes. Parece absurdo, pero interfiere con la claridad que ellos necesitan para guiarte. Eso sí, ten en cuenta que si logras romper un llamado,
Pueden intentarlo de nuevo la misma noche o en noches siguientes. Y cada vez que lo hagan, será más fuerte. Yo fallé una vez. Me dejé llevar por la curiosidad. Y cuando recuperé la conciencia, estaba en una habitación metálica, con 3 figuras grises alrededor. Fue la primera vez que entendí que para ellos, un cuerpo humano es solo un contenedor que se puede abrir y cerrar a voluntad. No todos regresan de ese momento. Al principio uno piensa que son sueños raros y nada más. Tal vez cenaste pesado. Tal vez viste una película inquietante antes de dormir. Eso es lo que tu mente quiere creer. Pero pronto te das cuenta de que hay algo diferente, algo que no encaja. La primera señal suele ser la nitidez. No es la típica sensación borrosa de un sueño. Aquí puedes sentir la temperatura del aire, el peso de tus pasos, incluso el latido acelerado de tu corazón. Los colores son más vivos, los sonidos más claros y sobre todo, hay una sensación de presencia, como si alguien estuviera ahí observándote. Otra pista es la continuidad. Los sueños normales se sienten como escenas sueltas, inconexas, pero en estos hay una historia. Cada noche retomas donde lo dejaste, como si estuvieras viviendo capítulos de algo que no controlas. A veces, incluso recuerdas detalles mínimos de noches anteriores. El mismo pasillo, el mismo murmullo, la misma figura de pie en la distancia. También empiezas a notar que hay mensajes. No necesariamente palabras claras, sino frases cortas, símbolos o emociones que se te clavan en la mente. Despiertas y las recuerdas con precisión inquietante. Algunos testigos han contado que, en estos sueños, seres con cabezas alargadas y ojos negros les hablan sin mover la boca, transmitiendo pensamientos directos a su mente. No siempre son palabras comprensibles. A veces es una advertencia. Otras, una orden. Por último, están las marcas. Y no me refiero solo a las emocionales. Hay personas que han despertado con moretones, rasguños o marcas circulares en la piel, justo en los lugares donde, en el sueño, sintieron que fueron tocados o sujetados. A veces esas marcas desaparecen en horas, otras dejan cicatrices. Si alguna vez notas más de una de estas señales, no lo ignores. No estás simplemente soñando. Puede que estés siendo preparado, observado o incluso seleccionado. Y en estos casos, el sueño es solo la puerta de entrada. Al principio, las experiencias parecían limitarse al mundo de los sueños. Yo despertaba inquieto, pero con la seguridad de que todo había ocurrido en mi mente. Sin embargo, con el tiempo, esa línea se volvió más delgada, hasta casi desaparecer. La primera señal fue algo aparentemente insignificante. Despertaba con una sensación de cansancio extremo, como si no hubiera dormido en toda la noche. No importaba cuánto descansara, sentía que mi cuerpo había estado activo, forzando músculos que no recordaba haber usado. Luego llegaron las marcas. Pequeños puntos rojos, como picaduras, aparecían en lugares inusuales. Detrás de las rodillas, en la parte interna de los brazos
en la nuca. No dolían, pero parecían hechas con precisión. Una mañana, incluso, encontré un hematoma perfectamente circular en mi muslo derecho. No tenía explicación. Las noches se hicieron más inquietantes. Comencé a despertar justo en la misma posición en la que me había dormido, como si mi cuerpo no hubiera hecho ni un solo movimiento en horas. Esto es extraño para mí, ya que siempre había sido una persona que cambiaba de postura constantemente al dormir. Lo más perturbador fue cuando las sensaciones físicas empezaron a colarse en medio de los sueños. Recuerdo claramente sentir una presión intensa en el pecho, como si algo pesado se sentara sobre mí, y una vibración en el aire que me hacía zumbar los oídos. A veces, mi visión se tornaba completamente blanca, y aunque trataba de moverme, mi cuerpo no respondía. No era una parálisis del sueño común. Había sonidos, pasos lentos sobre el piso, un zumbido grave que parecía resonar desde el interior de mi cráneo, y una respiración, pero no humana. Los objetos de mi habitación comenzaron a estar fuera de lugar por la mañana. Una silla girada hacia la cama, la cortina abierta cuando siempre dormía con ella cerrada. Una botella en el piso que la noche anterior había dejado en la mesa. Fue en ese momento que comprendí. Ya no era solo un juego mental o una serie de sueños extraños. Algo estaba atravesando la frontera. Y cuando eso sucede, las cosas se vuelven impredecibles y muy peligrosas. Si notas estas señales, no las ignores. Documenta cada una, por mínima que parezca. Puede que sea la única forma de entender lo que realmente está ocurriendo, antes de que sea demasiado tarde. No es fácil describir lo que se siente después de vivir algo así. Lo que al principio parece un simple sueño raro, empieza a clavarse en tu mente, como si estuviera esperando el momento exacto para recordarte que no estás solo, y que quizás nunca lo estuviste. Las primeras noches después de aquel encuentro fueron las peores. Me acostaba agotado, pero apenas apagaba la luz, el silencio se volvía insoportable. Sentía que si cerraba los ojos, ellos iban a estar ahí otra vez, observando, estudiándome. El miedo no se limitaba a la noche. Durante el día, cualquier sombra o movimiento inesperado me hacía girar la cabeza. A veces me sorprendía a mí mismo, observando fijamente el cielo, como si esperara ver algo. Comencé a tener problemas para concentrarme en el trabajo, y mis amigos notaron que estaba más callado de lo normal. Pero lo más extraño no fue el miedo, fue la sensación de desconexión con todo lo que me rodeaba. Era como si la realidad hubiera cambiado ligeramente, como si algo se hubiera movido un paso a la izquierda y ahora todo estuviera casi igual, pero no del todo. En ocasiones, las voces de las personas parecían llegar desde muy lejos, y había momentos en los que sentía que mi cuerpo no era completamente mío. Y lo peor es que no podía hablar de esto con nadie sin que me miraran como si estuviera loco. La soledad que eso provoca es profunda. Te convences de que es mejor guardar silencio, pero el silencio también te carcome. Con el tiempo, entendí que estos cambios no son solo emocionales.
Algo en mí se había alterado, como si la experiencia hubiera dejado una huella invisible, una marca que no se ve, pero que grita en lo más hondo de tu mente. No sé cuánto tiempo había pasado desde la primera vez que ellos me hablaron en sueños. Para entonces, ya no me sorprendía despertar a las 3 de la madrugada con esa sensación extraña, como si me hubieran sacado de otro lugar y arrojado de nuevo a mi cama. Lo que sí me inquietaba era que, cada vez que eso pasaba, la voz era más clara y más insistente. Aquella noche comenzó igual que tantas otras. Estaba dormido, soñando con algo difuso, hasta que la escena cambió bruscamente. De pronto me encontré en un espacio completamente blanco, sin sombras, sin un horizonte visible, sin paredes, solo un vacío luminoso que parecía extenderse al infinito. Sentí que estaba de pie, pero no había suelo, ni tampoco la sensación de gravedad. Y entonces los vi. 3 figuras altas y delgadas, con piel grisácea y cabezas desproporcionadas. Me observaban sin moverse. No tenían labios, pero sabía que se estaban comunicando. La voz, o más bien las voces, sonaban directamente en mi mente, hablándome todas al mismo tiempo, con un tono que no era ni masculino ni femenino. Es hora. Me invadió un frío tan profundo que pensé que mi cuerpo se había congelado. No entendía a qué se referían. Mi instinto me gritaba que despertara, que escapara de ahí, pero no podía moverme. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente. Sus enormes ojos negros reflejaban una profundidad que no era humana. Debes decidir. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Una parte de mí quería preguntar qué significaba todo esto, pero otra temía que la respuesta fuera algo que no podría soportar. La luz a mi alrededor empezó a parpadear y de pronto, detrás de ellos, se abrió una especie de grieta en el espacio, como si la realidad estuviera rompiéndose. Del otro lado de esa grieta, vi imágenes fugaces, ciudades que no reconocía, cielos con colores imposibles, criaturas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Era como mirar a través de una ventana hacia infinitos mundos, y supe, de alguna manera, que me estaban invitando a cruzar. No hay regreso. Aquellas palabras me atravesaron como cuchillo. De pronto entendí que no era solo un sueño, que esto no era una experiencia pasajera. Si aceptaba, si daba ese paso, algo en mí cambiaría para siempre. Y probablemente jamás volvería a ser la misma persona, o siquiera el mismo yo. Un silencio extraño lo llenó todo, como si incluso mi propio pensamiento se hubiera apagado. Y entonces sentí una fuerza tirando de mí hacia esa grieta, mientras otra parte de mí se aferraba con desesperación al vacío blanco, intentando resistirse. Era una lucha interna feroz, curiosidad contra miedo, atracción contra instinto de supervivencia. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos o siglos. Lo único que sé es que, en el último momento, algo dentro de mí gritó: ¡No!
Cerré los ojos con todas mis fuerzas y, cuando los abrí, estaba de nuevo en mi cama, jadeando, empapado de sudor, con el corazón golpeándome las costillas. Pero no estaba solo. A los pies de la cama, de pie en la penumbra, había una silueta pequeña y delgada. No pude distinguir su rostro, pero su forma era inconfundible. No se movía, no hacía ruido, solo me observaba. Quise gritar, pero mi voz no salía. Parpadeé y desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Desde esa noche, las voces no han vuelto a hablarme en sueños. Sin embargo, a veces, justo antes de dormir, siento que alguien está al otro lado, esperando que cambie de opinión. Despertar después de un sueño así no es como abrir los ojos tras una pesadilla común. No es simplemente un mal recuerdo que se desvanece con el café de la mañana. Lo primero que puedes notar es una sensación persistente de que alguien sigue ahí, viéndote. Incluso si la habitación está en silencio, hay un peso en el aire, una densidad que no estaba antes. Muchas personas que han pasado por esto describen cambios físicos sutiles, pequeñas marcas en la piel, moretones inexplicables o incluso una ligera irritación en los ojos, como si hubieran estado expuestos a una intensa luz. Otros hablan de dolores localizados, especialmente en la nuca, hombros o extremidades, que no recuerdan haberse provocado durante el día. También puede presentarse un cambio en la percepción. Los ruidos habituales de la casa parecen distintos, más agudos o más lejanos. Los relojes parecen avanzar de forma extraña, y es posible que, al mirar la hora después del sueño, sientas que ha pasado más o menos tiempo del que realmente ocurrió. Este tipo de distorsiones temporales son un patrón recurrente en quienes aseguran haber tenido contacto con entidades no humanas. En el plano emocional, es común sentir un miedo residual, pero también una especie de conexión confusa, como si hubieras hablado con alguien que conoce partes de ti que ni siquiera tú comprendes del todo. A veces, fragmentos del mensaje recibido en el sueño vuelven en forma de pensamientos repentinos durante el día, como si las palabras se hubieran quedado grabadas en lo más profundo de tu mente. Es importante documentar todo lo que recuerdes en las primeras horas después del despertar. Imágenes, sonidos, frases y cualquier sensación física, incluso si parecen absurdas o incoherentes. Podrían encajar con el tiempo, especialmente si vuelves a tener experiencias similares. Hay quienes creen que estos sueños no son solo sueños, sino un método de comunicación o incluso de control por parte de inteligencias que operan fuera de nuestra comprensión. Si las señales persisten, es probable que el contacto no haya terminado. Al final, lo único que puedo decir es que, aunque estas experiencias puedan sonar como simples sueños o producto de una mente sugestionada, la sensación de realidad que dejan es imposible de ignorar. Las palabras que me dijeron en esos encuentros, a veces apenas susurros, otras frases completas que parecían órdenes, siguen resonando en mi cabeza. Y lo más inquietante es que muchas de las cosas que me
adelantaron en esos sueños terminaron ocurriendo semanas o meses después. Yo no busco convencer a nadie. Mi intención es advertir. Si alguna vez, en medio de un sueño, notas que el ambiente cambia, que el espacio a tu alrededor se vuelve pesado y silencioso, y que una voz extraña comienza a dirigirse a ti, no la sigas ciegamente. Intenta despertar, muévete, rompe la conexión, porque no siempre esas conversaciones vienen de algo benigno. Los grises no necesitan tocarte físicamente para entrar en tu mente. A veces, un simple sueño puede ser el puente que buscan para cruzar hacia ti. Y si lo logran una vez, querrán hacerlo de nuevo, hasta que seas parte de algo que no puedes comprender. Tal vez ahora pienses que esto no te pasará, pero yo también pensaba lo mismo, hasta que una noche, mientras dormía profundamente, una voz me susurró mi nombre con una claridad sobrecogedora. Abrí los ojos y allí estaban, 3 figuras delgadas, inmóviles junto a mi cama, observándome sin pestañear. Y entendí que ya era demasiado tarde. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.